Si hablamos de la importancia de la educación virtual a lo largo de la historia de Colombia, el Fondo de Capacitación Popular, creado en el año de 1967, era considerada la otra opción para ser bachiller para miles de colombianos, porque encontraron en la radio una oportunidad para culminar sus estudios. Este programa de educación a distancia seguía en funcionamiento a comienzos del siglo XXI. Se podría decir que más de 53.000 personas estaban matriculadas en el bachillerato por radio y que, por supuesto, es en un notable incremento en 1983. Se registró el mayor número de inscritos en toda su historia. También más de 2 millones de personas obtuvieron su título de bachiller gracias a este modelo que combinaba emisiones radiales, materiales impresos y la presencia de varios facilitadores y telecentros en todas las regiones del país. Y el bachillerato por radio se consideraba una herramienta fundamental para mejorar los índices de educación en el país desde los años 70. Pero ¿cómo comenzó todo esto? ¿Quién dio inicio a esta propuesta tan significativa para la educación en Colombia? Todo comenzó con una iniciativa del gobierno de Carlos Lleras Restrepo, cuando se dio a conocer el Acuerdo 09 del 8 de junio de 1967. Esta fue dirigida por la Junta Administradora de Intravisión, por el cual se creó el Fondo para desarrollar la Operación Capacitación Popular. En base a esto, o en desarrollo, pues se dio a conocer la integración popular. Se destacaba la disponibilidad de los materiales, más que todo su forma de adquisición, cómo debían usarse con destino a todos aquellos que quisieran acceder a este tipo de educación. Por otro lado, para acceder aún mejor a este tipo de beneficio, Adpostal y la Caja Agraria eran los grandes aliados de esta iniciativa, que benefició a millones de colombianos que no podían acceder por diferentes motivos a una educación presencial. Más o menos hacia el año 1988 ya contaba con la primera promoción de bachilleres. Las ventajas de este tipo de educación eran demasiado evidentes, ya que no había límite de edad, ingreso económico, etnia o una religión o género en sí. Solo se requería la voluntad del estudiante y adquirir las guías de estudio que se le facilitaban a él. Los usuarios eran mayores de 14 años y, por supuesto, con un predominio de trabajadoras, en este caso de servicio doméstico y amas de casa, que eran las que más se sentían con la necesidad y las que más adquirían este tipo de beneficio en educación, ya que, como lo sabemos, las mujeres éramos muy marginadas en cuanto a la educación en ese entonces. Lo más importante era que accedía al servicio gente de todo el país, aprovechando la red de cobertura que se tenía en ese entonces de Radiodifusora Nacional de Colombia. Uno de los acuerdos centrales de esta opción de educación se refería a ampliar este tipo de educación para erradicar el analfabetismo y proporcionar educación básica a los sectores marginados y poco asequibles de Colombia. La educación de los adultos tendría un papel prioritario para los gobiernos, por supuesto, con el fin de garantizar la ejecución de esta política de educación masiva a nivel nacional. Se impulsó la utilización de los medios de comunicación en la educación. Entonces es aquí donde se afirmaba que no era posible emprender ciertas actividades de beneficio social ni obviamente de productividad económica mientras la población no estuviera alfabetizada.
Entonces la educación se constituía como esa llave maestra que daría el paso más grande, más agigantado para el desarrollo de los países subdesarrollados. Pero como todo proyecto nacional, se necesitaban de cierta responsabilidad, saber realizar este tipo de programa educativo. Como todo plan, acabó en planes ambiciosos y realizaciones pobres, donde donde la capacidad de este cubrimiento, de este proyecto, no dejaba de ser un sueño un poco desproporcionado si se tenía en cuenta las condiciones precarias en que se inicia el funcionamiento del mismo. Como por ejemplo que la oficina donde comenzó a operar el programa era un local prestado por Colsubsidio, una empresa particular de subsidio familiar. Los sueldos de los empleados eran cubiertos con aportes financieros de la empresa de licores de Cundinamarca y de tres entidades bancarias que apoyaban este tipo de proyecto. Es decir, que supuestamente depositarían sus aportes financieros más de diversas entidades públicas, privadas, nacionales o internacionales. Cabe aclarar, este fondo sería administrado por Inravisión, pero dependería directamente del consejero presidencial que tenía bajo su responsabilidad este gran proyecto. Y la capacitación popular no era sino de aspecto operativo. 2 años después de su creación, el primer informe que dio este director de capacitación popular todavía no había encontrado las maneras o las formas de resolver el problema financiero para cubrir al menos los gastos ordinarios de funcionamiento. Los aportes que daban las entidades oficiales y privadas no llegaron, y aunque el Ministerio de Educación se había comprometido por medio de un convenio a ayudar financieramente este proyecto, los recursos no eran suficientes y además tardaban mucho tiempo debido a los diferentes trámites burocráticos que necesitaba para que funcionara por completo este tipo de proyecto. Y pues como respuesta a esto, en estas condiciones, Capacitación Popular no había logrado sostener más de 1 hora diaria de programación televisiva, y en la recepción de los programas tan solo habían unos 50 telecentros en el oriente y el sur de Bogotá. Entonces viene una pregunta muy importante, que es: ¿qué hizo que Capacitación Popular no tuviera el éxito que ellos deseaban? Hay varias razones, también por varias opiniones externas, que hubo un currículo irreal e irrelevante en el programa, porque varios programas de televisión eran mediocres, los monitores sin entrenamiento y sin motivación para trabajar, para animar a las personas a trabajar por la comunidad. Un calendario de clases un poco realista, inclusive que duraba 9 meses, y sobre todo la baja probabilidad de que los participantes de este proyecto de educación mejoraran sus condiciones económicas y sociales. Pronosticaban totalmente su fracaso. Ante la falta, por supuesto, de compromisos por parte de los últimos gobiernos, la incapacidad para continuar con unos programas, pero enfrentados al hecho en sí de unas horas de televisión que tienen que llenar, que tienen que valer, se hizo lo de siempre, invitar a las embajadas de los países conocidos para que fueran ellas las que con películas llenaran los espacios del canal.
Y se podría decir que quizá la única alternativa que hallaron, debido a la falta de recursos técnicos, recursos humanos para producir televisión, fue acudir a las cinemáticas. Y quizás se podría analizar que la única alternativa que se tuvo ante esta situación, y debido a la falta de recursos técnicos, de recursos humanos para producir este tipo de televisión, fue acudir a las cinematecas de las embajadas, y era la única parte en donde se encontraban material de calidad aceptable y a ningún costo. También podría decir y analizar ante esto que hubo una improvisación y un descuido ante el fracaso de este tipo de modo de educación. Se convirtió en un caso típico del manejo burocrático del Estado. La última emisión del programa Bachillerato por Radio, que se emitía en la Radio Nacional de Colombia, fue el 28 de octubre del 2004, día de la liquidación también de Inravisión. Se sabía que había cumplido su ciclo y puesto también a los medios de comunicación que ingresaron al país, como lo fue el Internet y la desactualización de la enseñanza, fueron acabando progresivamente el programa. Y si uno revisa experiencias internacionales, se puede dar cuenta que la educación formal por radio ya pasó totalmente. Es propio decir también que esta metodología no nació propiamente acá en Colombia, pero sí se desarrolló en 1948 como educación formal. Hasta el día de hoy solo quedan grabaciones, archivos históricos que está como en un proceso de inventario y digitalización. En el caso de Radio Sutatensa, tenía un auxiliar que se capacitaba 3 meses para atender el programa en la región. Se tenía el periódico El Campesino y se llegó a tener 150 personas dedicadas solo a contestar las cartas de los estudiantes. Entonces es aquí donde hacemos unas reflexiones necesarias o planteamientos necesarios. El programa no pasó de ser un buen intento de acercamiento a la educación de los adultos por medios como la televisión. Y quizás fue un medio donde hubo mucha tensión social, y reformar las escuelas siempre ha sido algo complejo. En la década de los 60 fue muy propensa a protestas, sobre todo desde zonas rurales del campo, de la industria, desde la educación, desde la política. Habían varios factores que afectaban un poco esta parte. Y la visión de ellos fue capacitación popular ante este periodo conflictivo. Y sin dejar de lado que otra de las fallas fue la falta de continuidad del programa y del apoyo gubernamental, que es evidente. Y para finalizar, ¿cuál será la perspectiva de la educación de los adultos y de las entidades creadas para cumplir con esta tarea? La tarea de educar a los sectores populares y obviamente a bajo costo, a un costo asequible, el cual sería uno de los pasos más importantes para el desarrollo en educación en el país, en Colombia. Indudablemente, capacitación popular debía terminar para que surgiera otro estilo de educación más moderna y un poco más innovadora, con otras estrategias, con otras políticas, con otras metodologías o, por supuesto, con otros resultados más satisfactorios.